Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero, soy psicólogo, neuropsicólogo y en esta oportunidad voy a compartirles la segunda parte de esta conferencia o esta intervención acerca del enamoramiento, el amor y el desamor, a partir de los aportes que nos hace la neurociencia, pero también la psicología para entender cómo superar estas etapas de una forma adecuada. Vamos entonces con este segundo video. Por tanto, los invito primero a ver el video anterior y encontrarán el enlace del video en la descripción de este video. Bienvenidos. En la introducción estuvimos hablando acerca de cuándo surgió el amor romántico en la historia de la humanidad, si existe un amorómetro, será que existe algún instrumento, algún aparato que permita medir el amor, como cuando una pareja le dice a otra, tú me quieres, cuánto me quieres, y como tratar de identificar fisiológicamente qué tanto está enamorado. Hablamos también en ese primer video sobre los neurocientíficos famosos en el estudio del amor romántico, cuáles son las etapas del amor, cómo comienza el proceso de atracción, qué han encontrado los neurocientíficos en general. Y de ahí pasamos a tres etapas que son las que hacen parte de esta conferencia, que es el enamoramiento, el amor y el desamor. En el primer video, por tanto, abordamos la fase de enamoramiento y de amor, y en este nos vamos a concentrar en el desamor. Cuando hablamos del enamoramiento, hablamos de las características de la etapa, de lo que pasa en el cerebro y qué implicaciones tiene, y de cuánto tiempo dura la etapa de enamoramiento. ¿Será que dura toda la vida? ¿Podemos hacer que dure toda la vida el enamoramiento o tiene alguna fecha límite de caducidad? Y les hacía algunas preguntas a quienes ven este video. Si, por ejemplo, no logras tener relaciones amorosas duraderas, si piensas y evalúas y concluyes, no he durado más de 6 meses, 3 meses, un año, pero no he podido tener una relación que dure más tiempo. Si estás de pronto en una relación y de un momento a otro, sin razón alguna, se te acaba el amor, ya no sientes lo mismo que antes, quizás eso te ha pasado, y has identificado que estás en una relación, no hay infidelidad, no hay maltrato, no hay abuso, no hay situaciones complejas, sino una relación tranquila, normal, pero de un momento a otro el amor ya se acaba o ya no se siente lo mismo que se sentía antes con la misma intensidad. Aunque es tu anhelo, tus experiencias te han llevado a concluir entonces que tú no podrás tener una relación duradera con la que puedas envejecer juntos. Muchos de nosotros apostamos por un amor para toda la vida o un amor que dure hasta que envejezcamos, pero las experiencias que hemos tenido quizás nos han llevado a concluir eso no es posible, no voy a poder lograrlo. ¿Será que hay alguna esperanza? ¿Cómo podemos aprovechar entonces lo que nos enseña la neurociencia, la psicología, para que la historia sea distinta? El siguiente capítulo fue sobre el amor. En ese anterior video hablamos de las características de esta etapa, de qué pasa en el cerebro y qué implicaciones tiene, y de cómo mantener viva la llama del amor, porque hay muchas parejas que están casadas o están comprometidas con alguien y en sus relaciones han perdido la pasión y no saben cómo recuperarla, o están viviendo situaciones en las que se casaron muy enamorados con la ilusión del amor para toda la vida, pero con el paso del tiempo, de no muy pocos meses, ya no sienten lo mismo, se les acabó el amor y por eso se separan, se divorcian. Muchos matrimonios se casan y a los 6 meses se separan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te invito entonces a que veas ese primer video. Y ahora entonces nos vamos a concentrar en el cuarto capítulo, la tercera etapa, el desamor. ¿Qué pasa en nuestro cerebro en esta etapa? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cómo afrontar esta etapa de una forma exitosa? ¿Cómo superar una relación que se terminó hace mucho tiempo y aún no la superamos?
¿Será que hombres y mujeres pueden ser solo amigos? ¿Estás viviendo de pronto un despecho y no sabes cómo superarlo de una forma adecuada? Entonces, esta información es para ti. ¿O hace mucho tiempo terminaste una relación y aunque has intentado, buscado estrategias, no has podido superarla? Llevas muchos años incluso y no has podido superar esa relación. Vamos entonces a tratar esos temas. Hablemos entonces del desamor. Entremos en materia. ¿Qué características tiene el duelo amoroso? Porque es un duelo. Ser rechazado por un amor se encuentra entre las experiencias más dolorosas que el ser humano puede soportar. Así como estar enamorado es lo mejor que nos puede pasar, donde todo es mágico, maravilloso, donde casi que estamos levitando, estamos felices, todo es color de rosa. También es cierto que cuando terminamos una relación o nos terminan, principalmente cuando nos terminan, después lo vamos a mirar, cuando somos rechazados por un amor, esto se convierte en una experiencia dolorosa, de las más dolorosas que podamos incluso vivir y que podamos soportar. Y eso inunda toda nuestra vida, porque el amor se convierte en un asunto de extremos. Así como estamos en el extremo del amor, del éxtasis, ahora pasamos al extremo del dolor, del despecho, de la depresión. Pero es que no es lo mismo terminarle a alguien a que alguien nos termine a nosotros. Cuando tú le terminas a alguien, tú ya has venido haciendo el duelo antes. Tú ya has estado convenciéndote a ti mismo de que esa persona no es lo que esperas, lo que quieres, o de que la relación no va para ninguna parte, en fin. Y tú ya vienes haciendo un proceso de duelo, de aceptación, de convencimiento. Y en ese momento que tú terminas, fácilmente puedes superar a la persona. No entras en esas fases de despecho, de tristeza, de depresión. Pero cuando es otra persona la que nos termina a nosotros, entonces ahí sí la situación cambia porque nosotros en ese caso no hubiéramos terminado la relación, fue la otra persona la que terminó la relación, nosotros queremos seguir en esa relación. Y permítanme contar un poco experiencias personales que ilustran un poco este asunto. Yo viví situaciones en las que tuve relaciones, en las que yo terminé las relaciones, pero también tuve una relación en la que me terminaron a mí. Yo quería seguir con esa persona, pero esa persona decidió no continuar y empezó entonces el duelo, empezó entonces el despecho. ¿Qué características tiene el duelo amoroso? El duelo por una ruptura es una experiencia necesaria para ganar madurez emocional. Afortunadamente, la superación del duelo amoroso es un proceso fisiológico. Por ello, la gente debe entender que es mejor que las relaciones se dañen temprano para aprender de las experiencias, ser fuertes y después elegir mejor. Y sobre todo para sanar esa herida, es fundamental dejar de escarbarla, dice el médico José Gerardo Albán de la Universidad de Caldas de Colombia. Se ha visto en resonancia magnética funcional que durante una ruptura amorosa se estimula la corteza singular anterior del cerebro. En el anterior video estuvimos revisando todas las áreas cerebrales, estructuras, incluso sustancias químicas como hormonas y neurotransmisores que están implicadas en el enamoramiento y en el amor. Y una de ellas es la corteza cingulada o el cíngulo. Y esta estructura está relacionada directamente en el desamor, en el despecho, con el dolor físico. O sea, ante un duelo amoroso, también se activa el cíngulo y también se siente un dolor físico que es real. El cerebro asimila, sigue diciendo este doctor neurólogo, el cerebro asimila esta experiencia como un hecho físico, tal como romperse una pierna. Es el doctor Leonardo Palacio Sánchez, neurólogo y profesor de la Universidad del Rosario, también de Colombia. Una de las sustancias químicas asociadas con el dolor del desamor es el cortisol, como lo mencionábamos también en el primer video. ¿Qué pasa entonces internamente en nuestro cerebro? Hay una liberación importante de cortisol que hace que el cuerpo se estrese.
Cuando el cortisol se mantiene, por ejemplo, por 15 días, se eleva la presión, el colesterol, aumentan los triglicéridos, produce acné, gastritis, espasmos musculares y una baja de defensas. Por eso cuando la gente está estresada, es tan fácil que se contagie de gripa, dice el doctor José Gerardo Albán, médico de la Universidad de Caldas de Colombia. Pero además hay que tener en cuenta que ante periodos prolongados de estrés o de cortisol, se puede caer en depresión. Es decir, que una depresión, sí, no una depresión, sino un estrés prolongado en el tiempo genera posteriormente depresión. Los niveles de los compuestos químicos del enamoramiento caen en picada. Tenemos frustración, angustia, tristeza profunda. Y es en ese momento entonces donde nuestro cerebro va a necesitar un tiempo para recuperarse y para volver entonces a que sus niveles normales de químicos se estabilicen, hormonas, neurotransmisores, etc. Es fácil que el contacto con una expareja reactive la liberación de neurotransmisores volviendo a la dinámica anterior. Es por eso que la mayoría de psicólogos recomiendan una terapia de contacto cero para superar una ruptura. Y aquí vamos a ver entonces que cuando estamos en esa fase de despecho, de depresión, quizás llega una expareja, otra persona con la que anteriormente tuvimos una relación, y eso explica por qué muchas personas cuando están en despecho vuelven con exparejas. ¿Por qué? Porque se reactiva otra vez la fase del enamoramiento, se liberan otra vez esos neurotransmisores, volvemos a sentir ese bienestar, se nos va el despecho, porque se nos inunda nuevamente nuestro sistema nervioso de dopamina y de otras sustancias, como la serotonina, en fin. Y volvemos a la dinámica anterior. Pero ¿qué pasa? Como lo hablamos en el video anterior, hay un momento donde todo eso se acaba nuevamente y volvemos a lo mismo, al desamor, al despecho. Pero por esas razones entonces que la mayoría de psicólogos recomendamos que se haga una terapia de cero contacto con la persona con la que se terminó. Y volvemos a lo que les decía hace un momento, no es lo mismo terminar a que me terminen. Si yo termino, yo ya hice el duelo, yo puedo incluso hasta considerar ser amigo de esa persona, igual yo ya lo superé. Pero cuando nos terminan a nosotros, nosotros no podemos seguir siendo amigos de esa persona, aunque esa persona quiera, porque nosotros seguimos amándola, queremos seguir con esa persona, no como amigos, sino como pareja. Y aunque nos duela y aunque sea difícil de entenderlo, hay que cortar, hay que ser radicales. Terapia de cero contacto, contacto cero. Decíamos entonces que esos compuestos químicos caen en picada y por eso nos desestabilizamos tan profundamente. Disminuye la dopamina. Hay una pérdida de la capacidad para experimentar placer, desesperanza, hay una disminución de peso, hay trastornos del sueño y dolores físicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que entender que el amor romántico es una droga adictiva. Realmente estar enamorados es estar, perdónenme la expresión, drogados, pero con sustancias químicas propias, naturales. Estamos inundados de nuestras propias sustancias químicas, estamos adictos a nuestras propias sustancias químicas. ¿Qué hay cuando estamos en esos estados de enamoramiento? Euforia, ansia, obsesión, compulsión, distorsión de la realidad, dependencia emocional, cambio de la personalidad, pérdida del autocontrol. Todo esto se da porque estamos inundados de dopamina, baja serotonina. Todo eso aparece allí. No queremos sino estar con esa persona, solo pensamos en esa persona, no vemos lo negativo de esa persona, dependemos de esa persona tanto física como emocional, no queremos estar sin esa persona. Podemos estar todo el día con la persona y si ya no estamos con ella, sentimos ansiedad y queremos volver a estar con esa persona.
el amor se convierte entonces en una amoradicción. Y cuando entramos en esa etapa de despecho, cuando entramos en esa etapa de desamor, aparece el síndrome de abstinencia. Si decimos que el enamoramiento es una adicción, las personas que sufren de adicciones, cuando se le quita la sustancia o aquello que le genera la adicción, entra en síndrome de abstinencia. Les voy a poner un ejemplo con el que creo que nos vamos a sentir identificados todos. Hoy en día estamos adictos al celular. Hemos creado una adicción al celular, a las tecnologías. Pero hablemos del celular. ¿Qué pasa cuando no tenemos el celular a la mano? Salimos de la casa y se nos quedó el celular. Inmediatamente nos angustiamos, tenemos ansiedad, nuestro sistema nervioso se activa, síndrome de abstinencia. Necesitamos tenerlo a la mano, que me escriban, el WhatsApp, ¿cierto? Todo esto lo necesitamos. ¿Por qué? Porque eso ha creado liberación de dopamina exorbitante. Lo mismo pasa en el despecho, en el amor. ¿Qué necesitamos? Tolerancia. ¿Cómo así? No tolerancia de ser tolerantes, de esperar, de aceptar, no. Tolerancia en estos temas de adicciones es que la gente necesita dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto. Cuando estamos en adicción, necesitamos estar con la persona y más, y nunca será suficiente. Siempre necesito más y más y más de esa persona. Pero también abstinencia. Ya les decía, en el despecho nos quitan a la persona y sentimos el síndrome de abstinencia. Pero también reincidencia, por eso ustedes ven personas que terminan, pero vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven estos ciclos. ¿Por qué? Porque no viven sus duelos como los deben vivir y vuelven y conectan para no sentir ese despecho, entonces vuelven y se unen, vuelven y entran en esas relaciones, aun cuando muchas veces esas relaciones no son sanas y ellos lo saben, pero no son capaces de dejarse. Está el sistema de recompensa allí. Pero, ¿cómo nos recuperamos entonces de esa amoradicción? Si entendemos que el despecho es justamente una amoradicción, un síndrome de abstinencia, necesitamos determinación, fuerza de voluntad, compromiso, pero también necesitamos tiempo. Necesitamos un poco de conocimiento del funcionamiento del cerebro para saber cómo afrontarlo de la mejor forma posible. Por ejemplo, hay alimentos ricos en feniletilamina, como el chocolate, el banano o el huevo, que pueden ayudarnos a paliar dentro de lo posible estos efectos. No estoy diciendo que esto nos va a quitar el desamor, el despecho, pero nos ayuda a generar un bienestar. Ahora, ¿un clavo entonces saca otro clavo? ¿Será que esa es la solución? ¿Estoy despechado? ¿Busco entonces una nueva persona? La respuesta es no, un clavo no saca otro clavo. Aunque en el plano físico pueda funcionar, en el plano amoroso, otro clavo solo logrará abrir más grande el hueco que dejó el primero. Vamos a conocer quizás a otra persona, nos va a llamar la atención y vamos a empezar una relación, pero como no hemos sanado la anterior, la otra persona va a terminar sufriendo las consecuencias, incluso nosotros mismos. Debemos sanar, debemos esperar. Es decir, que tenemos que asumir que tenemos que vivir un duelo. Y Kubler-Ross en el 60 ha propuesto unas etapas. Ustedes se van a dar cuenta, y si lo buscan en internet, en la literatura, distintos autores hablan de distintas etapas, pero más o menos coinciden en unos mismos principios. Vamos a abordar esta tipología, esta clasificación, con 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Hablemos de cada una de ellas. Bueno, antes de hablar de cada una de ellas, es importante ver la imagen que pongo allí, que es una montaña rusa. ¿Por qué? Porque en el duelo vamos pasando por estas etapas y como que nos devolvemos y como que ya voy superando, pero vuelvo y caigo, vuelvo y me deprimo, vuelvo y siento que no estoy superándola, porque eso es una montaña rusa. Pero si ustedes se fijan, la montaña rusa
el tren o el dispositivo, el carro, lo que esté ahí andando, ese sistema de transporte, va avanzando hasta que llega a su fin. O sea que el duelo sí tiene un fin, aunque no lo sintamos, aunque no nos parezca en el proceso, aunque creamos que nos estamos devolviendo en las etapas. Es normal que eso pase. No son etapas lineales. Podemos devolvernos, no porque lo queramos, pero eso nos pasa. Hablemos entonces de las etapas. Negación. En esta etapa inicial la persona puede tener dificultades para aceptar la realidad de la ruptura o la pérdida. No, esto no me está pasando a mí, esto no es cierto. No, esta persona va a terminar dándose cuenta que me necesita o que somos el uno para el otro y va a volver. Tenemos la esperanza, por supuesto. Nos terminaron. Si no nos hubieran terminado, estaríamos ahí. Queremos seguir con esa persona. Así la persona ya no quiera seguir con nosotros y nos lo diga, nos lo manifieste. Tenemos la esperanza de que sus sentimientos van a cambiar y va a volver con nosotros. Podemos negar o minimizar la importancia de lo que ha sucedido. No, eso no fue grave. Vamos a volver. Y sentirse abrumada por la incredulidad. Esto no está pasando. Segunda etapa, la ira. A medida que la realidad de la situación comienza a hundirse, la persona puede experimentar sentimientos de ira y resentimiento. Pasamos por una etapa donde ya empezamos es a odiar a la persona o a odiarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Podemos culpar a la expareja o a nosotros mismos por lo sucedido y sentir, por lo tanto, una profunda sensación de injusticia. La tercera etapa es la negociación. En esta etapa la persona puede intentar negociar con la realidad en un esfuerzo por encontrar una forma de revertir la ruptura o recuperar lo que han perdido. No, entonces voy a cambiar, voy a hacer aquello. Aparecen las promesas que nos hacemos a nosotros mismos o que le hacemos a la otra persona en un intento de cambiar el resultado. Y creemos que de esa manera vamos a volver a recuperar a la persona. Sin embargo, la otra persona ya no quiere estar con nosotros. Eso es lo que nos duele entender y no podemos aceptar. Depresión. A medida que la realidad de la pérdida se asienta, la persona puede experimentar una profunda tristeza y desesperación. Quizás es el momento donde ya ahora sí nos estamos dando cuenta que la relación se terminó y que tenemos que superarla, aunque nos duela. Nos podemos sentir abrumados por la tristeza y el dolor. Podemos experimentar síntomas de depresión como pérdida de interés en actividades, cambio en el apetito o dificultades para dormir. Y por último, la aceptación. En última instancia, la persona llega a aceptar la realidad de la ruptura o pérdida y comienza a adaptarse a su nueva situación. Quizás esta palabra es clave, adaptarse, hacer cambios, readaptarse, ajustarse a la nueva realidad. Aunque el dolor puede persistir, la persona comienza a encontrar formas de seguir adelante con su vida y encontrar un sentido de paz y resolución. Fíjense que perdonar no es olvidar, perdonar es recordar, pero sin dolor. Lo mismo pasa en el plano físico. Ahí en la imagen ustedes ven una cicatriz, pero antes de que existiera esa cicatriz que ya se ve sana, la herida estaba abierta, dolía, pero esa herida se puede infectar si no la tratamos bien. O si la tratamos bien, le damos tiempo, duele, pero con el paso del tiempo la herida cierra y cicatriza. Y con el paso del tiempo, la herida queda cicatrizada, no desaparece, lo que nos recuerda que ahí hubo una herida, pero ya no nos duele. Por lo tanto, perdonar no es olvidar, es recordar, pero sin dolor. Y permítame que vuelva y hable de mí. Les contaba que había pasado también por una etapa de duelo amoroso muy intenso. Porque hablo de estos temas, como les digo, no porque sea el experto y porque entonces por mi experiencia las cosas funcionan o no funcionen. No, estamos hablando del enamoramiento, amor y desamor desde lo que se ha estudiado en ciencia, desde la neurociencia, la neuropsicología y la psicología, y cómo eso nos ayuda y nos aporta. Pero también es cierto que vivimos estas experiencias y las podemos compartir para que sirva de ejemplo y de ayuda a otros de cómo podemos hacerlo y cómo específicamente podemos aplicar esas estrategias. Yo he pasado por el enamoramiento, por supuesto, por el amor, para que entiendan la diferencia, vean el primer video, pero también he pasado por el duelo amoroso. Como les dije, no solamente terminé relaciones yo,
sino que me terminaron a mí. Y eso duele, duele el ego, ¿cierto? Porque no es lo mismo yo terminé a que a mí me terminaron. Me rechazaron en últimas. Me dijeron no más, ya no quiero estar contigo. Y ahí entonces pasa este proceso de duelo. Tengo que empezar a vivir el duelo. Entonces hay unas estrategias efectivas para vivir este duelo. Lo primero es asumir el duelo, entender que hay un duelo amoroso. Así como se vive un duelo físico ante la pérdida física de una persona, la muerte de un ser querido, también el despecho, el desamor es un duelo amoroso. Pero hay que ser coherente con eso. Si voy a asumir el duelo, voy a asumir que es un duelo. Y aquí entonces nos ayuda mucho el sistema de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos aplicado a las relaciones amorosas. Fíjense lo curioso. Bueno, ustedes no lo vieron acá porque está en el primer video. En el primer video incluso veíamos cómo incluso la ciencia reconoce que la religiosidad y la espiritualidad ayudan en los procesos de amor y de enamoramiento. Y para el desamor incluso también, porque aunque la ciencia lo estudia como un hecho fenomenológico, el hecho religioso y espiritual, ¿cierto? No si es verdad o no, si Dios existe o no existe, o el ser espiritual o las religiones, en fin, se asume como un hecho fenomenológico. Fíjense que los alcohólicos anónimos, ¿cómo se crea ese grupo? Se crea a partir de una comunidad religiosa, desde el cristianismo, en el que las personas se reúnen porque encuentran que están luchando contra el alcoholismo y se apoyan de la fe para superarlo. Y se convierten en una comunidad que da resultados y hasta el día de hoy alrededor del mundo continúa. Pero busquemos qué se ha aprendido, porque la ciencia ha estudiado a los alcohólicos anónimos como comunidad para entender qué es lo que pasa allí que funciona, independientemente de si lo espiritual o lo religioso es cierto o no, qué funciona, ¿cierto? ¿Qué pasa con un alcohólico que ha estado en un proceso de rehabilitación? Cuando está en ese proceso, ustedes se dan cuenta que estas personas hasta cuentan los días. Llevo tantos años y tantos días sin beber o sin consumir alcohol. ¿Por qué? ¿Y por qué son tan radicales como en la imagen? No me tomo ni una copa, pero es que es una copita. Es distinto de que te tomes varias porque ahí sí te vas a emborrachar. Es solo una copita. No, ellos ni siquiera una copa. Es más, ni siquiera una torta envinada o una torta impregnada pues de licor, así sea leve. Y uno dice pues como tan exagerado, tan radical, no, porque lo que pasa con ellos es que había una adicción, ya la superaron, ya el cuerpo se desintoxicó de todas esas sustancias que activaron el sistema de recompensa que expliqué en el primer video, de toda esa abundancia de dopamina, serotonina y todas esas neurotransmisores y hormonas que inundan nuestro sistema. Pero ya lo superaron. Pero ¿qué pasa cuando se toman una copa o un contacto leve con el alcohol? Vuelve y se activa el sistema nervioso porque tiene memoria. Vuelve y se activa y las personas vuelven y caen en el alcoholismo. Por eso fíjense que aún en los alcohólicos anónimos, ellos son conscientes de que esto puede pasar y no juzgan a la persona que volvió a caer en el alcohol, sino que lo acompañan, lo ayudan, lo protegen y buscan la manera de evitar que vuelva a caer en estas conductas. Ahora, si aplicamos entonces esto a las relaciones amorosas, al desamor, al despecho, lo que diríamos es, hoy no intentaré buscar a la mano, contacto cero. ¿Se acuerdan de la terapia de contacto cero, la que decíamos que recomendamos los psicólogos? Ser radicales, ¿sí? Sigo amando a la persona, la sigo queriendo, pero tengo que ser radical, cortar. Por supuesto que no lo queremos hacer. Seguimos mirando sus redes sociales, quiero saber cómo está. Y aunque empecemos a aceptar la idea de que ya no quiere estar con nosotros, seguimos pendiente de esa persona o seguimos tratando de estar en contacto con esa persona porque nos hace sentir bien. Pero de esa manera no vamos a poder asumir el duelo de la mejor forma posible.
Fíjense que hoy no intentaré buscar al amado, es lo mismo que el primer trago es el que te emborracha. Ahora, un consejo, si tú fuiste el que terminó una relación, por favor no debes ser ambivalente. ¿Cómo así? Fíjense que les decía que si a uno le terminan, uno tiene la esperanza de volver con esa persona. Y quizás la otra persona quiera ser amigo. Y vuelvo al ejemplo personal, y discúlpenme si a algunos de pronto no les gusta que se hablen de temas personales, pero creo que ilustra y puede ayudar a algunos a entender mejor. Cuando a mí me terminaron de una relación larga y, y, y buena, y pues, por supuesto quería seguir ahí, esta persona que me terminó ya lo había superado y quería seguir siendo mi amiga, pero yo no podía ser amigo de ella, yo no la podía ver como amiga, pero ella sí, y ella pretendía que pudiéramos seguir teniendo contacto y seguir siendo amigos. Ahora, ¿qué pasa? Que en este caso ella fue ambivalente. ¿Qué quiere decir ambivalente? Que aunque manifestaba no querer seguir conmigo en una relación, sus actos me hacían sentir lo contrario. Y digo sentir, porque seguramente no fue su intención, pero mi percepción sí era esa. Entonces empiezan a interpretar, quizás de pronto tal vez ella va a cambiar, ella va a volver, ella se va a dar cuenta, ella se va a volver a enamorar. Y ahí está entonces, como lo ven en pantalla, esto alimenta ideas como quizás de pronto vamos a volver. Y por esa razón hay duelos amorosos que son muy largos, porque las personas son ambivalentes. Entonces, si terminaste una relación, por el bien de la otra persona, no por el tuyo, porque tú ya lo superaste, pero por el bien de la otra persona, aléjate de la persona. No seas ambivalente. No estés ahí, a veces sí, a veces no, porque estamos dándole doble mensaje de que no queremos estar con esa persona, pero a la vez sí. Y eso le alimenta estas ideas. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Que fueron estrategias que lo reporta la literatura, pero que incluso en ese momento yo sin saberlo, porque fue hace muchos años y eh, yo no tenía esta información a la mano, empecé a hacer muchas de estas cosas y me funcionaron y me permitieron superar el duelo. Eliminar cualquier rastro de la persona amada, tirar cartas, fotos, no llamarlo ni escribirle, etcétera. Hay que ser radicales. Yo, por ejemplo, a esta persona la bloqueé del Facebook. No podía y no me convenía, no me hacía bien tenerla ahí. O sea, alejarse, contacto cero. Eliminé todo rastro, todo contacto y me volví radical. Y esta persona no lo entendió y no lo asumió bien porque quería seguir siendo mi amiga, pero yo no. Obligarse a pensar en lo negativo de esa persona y es un esfuerzo por, bueno, uno sigue amando a la persona, la sigue queriendo, pero es importante pensar que la persona también tiene defectos. ¿Cuáles eran sus defectos? Para empezar a ver objetivamente las cosas y decir, oiga, sí, esta persona también tenía esto que no me gustaba, ¿cierto? Y de alguna manera empezar a ver la persona de una forma más real, no idealizada. Porque a veces no es que extrañemos tanto a la persona, aunque también, pero es más la imagen que nosotros mismos nos hemos construido de la persona. Decidir estar solo por un buen tiempo, no por falta de oportunidades, sino por decisión. En ese proceso, yo tomé la decisión de estar solo. Yo nunca había estado solo, yo terminaba una relación y empezaba otra y así sucesivamente, aunque no fui de muchas relaciones, sí tuve varias, pero en ese momento dije, voy a estar solo, voy a decidir estar solo. Y aunque recomiendan que se haga 6 meses al menos, yo me comprometí a hacerlo un año. Tuve la oportunidad de estar en otro país un año y dije, voy a aprovechar este año para estar solo. Pero no porque me falten oportunidades, sino por decisión. Es decir, me pueden gustar otras personas o puedo gustarle a otras personas, pero voy a decidir no entrar en una relación sentimental, quiero estar solo. ¿Para qué? Para hacer ejercicio, tomar el sol, salir, como ven ustedes ahí en pantalla, obligarse a mantenerse ocupado, visitar a un amigo, inscribirse en un curso, cantar, irse de vacaciones, o sea, hacer cosas distintas que también activan el sistema de recompensa de dopamina, de serotonina, etcétera, y nos ayudan a tener bienestar, a superar esa falta de reforzadores de bienestar, de placer,
por otras cosas que también son placenteras, porque no solamente una persona es la que nos aporta placer y bienestar. Considerar la necesidad de empezar un proceso psicológico es necesario y yo tuve la oportunidad también de estar en terapia y en este caso se recomienda más la terapia cognitivo-conductual, pero eso no quiere decir que otras terapias, otros enfoques no sean útiles, por supuesto. La psicología de diferentes orientaciones aborda estos temas y es efectiva. Y también hay que considerar tratamiento psiquiátrico si es necesario. ¿Cómo así? A veces caemos en una depresión tan profunda que necesitamos antidepresivos, medicación para nivelar el estado anímico. Una persona con una depresión mayor no va a ser posible que con solamente el tratamiento psicológico salga adelante. Los psicólogos sabemos que en esos casos se necesita el apoyo de psiquiatría para que con la medicación se nivele el estado emocional de la persona y la terapia funcione. Fíjense que no son las dos disciplinas independientes, ni solo el psicólogo ni solo el psiquiatra. La respuesta tampoco son los medicamentos, pero la respuesta tampoco es solo el psicólogo o psicóloga ante una depresión mayor. Si la depresión no es mayor, el psicólogo funciona, pero si la depresión es mayor, es profunda, se necesita apoyo psiquiátrico. Y hay que como quitar un poquito el estigma que tiene la psiquiatría. A veces satanizamos la psiquiatría y pensamos que los medicamentos generan adicción. Entonces, los antidepresivos no generan adicción. Se pueden poner y se pueden quitar y obviamente bajo el tratamiento eh, guiado por el psiquiatra, ¿cierto? No somos ni los psicólogos los que podemos formular, ni quitar, ni poner, ni la misma persona quitar o ponerse los medicamentos, sino que el psiquiatra es el que debe decir cómo se administran, cómo se van quitando, porque se van quitando progresivamente, etcétera. Y se requiere hablar y modificar nuestra forma de pensar y actuar. Hay que fantasear con alguien diferente, pero fantasear no es en ese aspecto sexual, sino pensar que sí es posible estar con una nueva persona. O sea, pensar que no es que haya una única persona para mí. Quizás hay varios tipos de personas con las que yo puedo proyectarme a futuro. Encontrar un nuevo amor, pero después de haber estado un tiempo solo o sola. Como les digo, yo me di la oportunidad un año y fue lo mejor que pude hacer. Cuando concentramos nuestra atención en algo, estamos subiendo los niveles de dopamina, estimulando nuestra energía. Pero también, en últimas, con todo esto que les digo, yo recomendaría hacer énfasis en estas estrategias. En primer lugar, decidir estar solo. Terapia, cero contacto, pero también cero relaciones. Concéntrese cada uno en usted. Decidir estar solo, no por falta de oportunidades, salir en grupo como ayuda para la decisión de estar solos. Y esa es una buena recomendación. No quiero estar con alguien, entonces no me voy a exponer a que me guste alguien. Si yo salgo con una persona a solas, pues estoy como creando las condiciones para que se forme una relación. Pero si salgo en grupo, estoy tranquilo porque estamos es en grupo y estamos compartiendo, divirtiéndonos y ese es como el objetivo. En tercer lugar, aprender a amarnos a nosotros mismos con nuestras cualidades y defectos. Cuando estamos despechados, cuando hay desamor, por supuesto que nuestra autoestima se ve afectada. Les decía que nuestro ego se ve afectado. Y en ese sentido, es muy importante volvernos a recuperar a nosotros mismos, volver a confiar en nosotros mismos, volver a mirarnos a nosotros mismos y entender que sí, tenemos defectos, pero también tenemos cualidades y que quizás son más las cualidades que los defectos que tenemos y volvernos a valorar. En cuarto lugar, vivir el duelo intensamente sin saltarse etapas. Ya hablamos de unas etapas del duelo, vivirlas y, entre comillas, disfrutar el sentirse mal, vivir cada etapa. No es que me estoy sintiendo como mal, no, mejor entonces hago esto y hago aquello para no sentir eso tan incómodo. No, hay que sentir la depresión, hay que sentir la tristeza. Por supuesto que no nos podemos quedar en ella y si es necesario hay que buscar ayuda profesional, pero a lo que voy es que hay que sentir la plenitud. También reconocernos que nos sentimos mal, tristes, que nos hace falta la persona, ¿sí? Sentir esas etapas, vivir esas etapas. En quinto lugar, apoyarnos de nuestros recursos espirituales. Sí, lo recomiendo. Miren que los estudios lo dicen.
Apoyarse, si eres creyente, en Dios, en tu líder espiritual, en la iglesia, eso ayuda, apoya. Y en sexto lugar, buscar ayuda profesional, psicología y si es necesario psiquiatría, como lo expliqué anteriormente. Fíjense que, volviendo al tema, como ya lo había mostrado en el primer video, en relación al amor, a las relaciones que incluyen lo espiritual y lo religioso en sus relaciones y cómo incluso se encuentra que ayuda a la calidad de vida, ayuda al bienestar psicológico, a la estabilidad de las parejas, se ha también encontrado que la espiritualidad y la religiosidad, que son dos cosas distintas, religiosidad, pues estamos hablando de ritos religiosos o la afiliación a una institución, a una religión en particular, pero la diferencia con la espiritualidad es que la persona cuando se habla de lo espiritual está hablando más de su dimensión y su relación personal con ese ser espiritual. En el cristianismo, con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Y en otras religiones, pues con otros seres espirituales. Ahora, ¿qué encuentran entonces los artículos? Porque la literatura científica lo reconoce y son abundantes los estudios desde los noventas y más acerca de estos temas, no es nuevo. Este estudio se llama El estudio científico de la psicología positiva, la religión, espiritualidad y la salud mental. ¿Qué encontraron? En los últimos 20 años se han publicado más de 11.000 artículos en revistas sobre la relación entre religión y espiritualidad y salud mental. Este capítulo presenta un resumen de la literatura y analiza las contribuciones de la religión y espiritualidad a la salud a través de la lente de la psicología positiva. Miren que no lo digo yo, ahí está. Y no son artículos de revistas que cualquiera pueda escribir, son artículos de bases de datos de alto impacto. Por ejemplo, Scopus. Scopus, para los que conocen, es una de las bases de datos más importantes del mundo, donde están los artículos de más alto impacto a nivel mundial. Y ahí abundan estos artículos. Un segundo artículo, Mental Health and Spirituality, Salud Mental y Espiritualidad, del año 2021. El objetivo de este artículo es mostrar que las personas religiosas afrontan más fácil y mejor los peligros que pueden dañar la salud mental. Eso se nota en una esperanza de vida más larga y en enfermedades raras. Sin embargo, la espiritualidad no es garantía de que las personas religiosas no sufrirán trastornos mentales que puedan provocar enfermedades mentales y sus consecuencias. Por supuesto, la espiritualidad no es garantía, ¿cierto? Porque las personas, aún siendo espirituales, aún practicando una religión, también se enferman en el plano físico, pero por supuesto también viven desamor o también viven situaciones complejas a nivel psicológico. Hay un siguiente artículo que se llama La eficacia de la terapia de resolución de problemas de espiritualidad aumentada sobre las emociones positivas y la salud mental, un estudio piloto. En este artículo, publicado en el 2018, dice que los resultados mostraron mejoras significativas en la felicidad, el placer y la salud mental, tanto en evaluaciones posterior a la prueba como en las del seguimiento. En conclusión, la intervención puede considerarse como una intervención eficaz para mejorar las emociones positivas y la salud mental de los estudiantes universitarios. En este caso, analizaron esta relación en universitarios. Bueno, y ahí podríamos citar una cantidad de artículos adicionales, pero es simplemente como para mostrarles el sustento aún científico que tiene la relación de incluir esta dimensión espiritual en estos procesos de amor, pero también de desamor. ¿Qué recomendaciones da la psicóloga Diana Pardo? En primer lugar, agradezca lo vivido y lo aprendido en la relación, independientemente de si la relación terminó bien, terminó mal, de si se sufrió en la relación, etcétera. Hay que agradecer, hay aprendizajes, hay asuntos que se vivieron, situaciones que se vivieron placenteras con la persona y hay que ser agradecido por eso. Rescatemos lo bueno, no nos concentremos en que todo fue malo. Hay asuntos que valieron la pena. Evite victimizarse, porque si las cosas se dieron de cierta manera fue porque usted mismo lo permitió. A veces entonces creemos que la culpa es del otro, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad. Nosotros mismos también permitimos cosas que pasaron ahí en esa relación. Busque ayuda profesional si siente que no sabe cómo manejar la situación. A veces lo podemos hacer a solas, pero en otras situaciones necesitamos un tercero y no está mal.
El psicólogo o psicóloga no solo está para las personas que tienen alguna dificultad cognitiva, algún problema emocional, algún trastorno psicológico, no. Uno puede ir al psicólogo a mejorar sus procesos, a entenderse mejor, a cambiar sus dinámicas, ¿sí? Entonces no está mal. Es más, es muy bien visto que uno lo haga. Aléjese por un tiempo de todo y todos lo que le recuerde su relación. Miren, volvemos a la conducta, al contacto cero. Necesitará de un tiempo tranquilo y a solas consigo mismo. Retome su vida de soltero con calma y de forma sana y madura, pero quédese mínimo 6 meses sin pareja. Miren que lo dicen acá. Yo sin saberlo lo hice y me funcionó y me sirvió. Dedíquese solo a usted. Cuídese, fortalezca su espiritualidad. Mire, también aquí aparece la dimensión espiritual. Tome una hoja y un papel para escribirlo. A veces necesitamos sacar las ideas de la cabeza, ¿sí? Escribámosla en un papel. No es un proceso fácil, ya que es más sencillo juzgar al otro que reconocer sus errores. ¿Cómo superar entonces una relación que se terminó hace mucho tiempo y aún no superamos? Porque entonces ahora estamos hablando de los duelos largos, de los duelos que duran eternidades. Según el Gabinete de Psicología de Montserrat Guerra, algunas personas no logran rehacer su vida sentimental porque el amor y el deseo viven en el pasado. De ahí la importancia de cerrar bien las separaciones o las rupturas. Aunque la otra persona ya nos superó y ya hace mucho tiempo y para la otra persona ya nosotros pasamos de capítulo, nosotros seguimos amarrando a esta persona a nosotros. Somos nosotros las que la estamos atando a nosotros. Posibles causas o posibles factores asociados, para no llamarlo causa pues como tan determinante, pero ¿qué puede estar influyendo en esto? Que solo recordamos lo bueno de esa persona, aún la tenemos idealizada, aún no la ha soltado, seguimos viendo sus publicaciones en redes sociales, seguimos compartiendo con él o con ella, continuamos con falsas esperanzas, va a cambiar, se arrepentirá, volverá, quizás más tarde, quizás de pronto, o tu ex es ambivalente. Les hablaba de la ambivalencia. Les decía que si ustedes terminan una relación no sean ambivalentes. Ahora, ¿qué hacer si es el otro el que es ambivalente con nosotros? Que era lo que me pasaba en mi relación cuando terminé, cuando me terminaron, ¿cierto? Porque fue a mí a quien me terminaron. Y ella era ambivalente. ¿Qué tuve que hacer? Cortar, cero contacto, tomar decisiones radicales, porque en quien hay que pensar es en nosotros mismos, en nuestra propia salud mental, nuestro propio bienestar psicológico. ¿Qué puedo hacer entonces ante estas situaciones de relaciones que se terminaron hace mucho tiempo y aún no las superamos? Independientemente de si la relación terminó bien o no, agradezca por los momentos lindos y por los aprendizajes, como ya lo mencionábamos anteriormente, pero entonces regálese también la oportunidad de empezar un proceso psicológico para entender su situación. Quizás no estamos ya en depresión, pero sí todavía anhelamos estar con esa persona, no la podemos sacar de la cabeza, quizás empezamos otra relación, pero esta persona continúa allí en nuestra mente. Entonces, comencemos un proceso psicológico para entender por qué está pasando eso, para sanar algunos asuntos que quizás no somos conscientes de ellos, pero sobre todo para prepararnos para estar bien solos, en primer lugar, y ya a futuro con una nueva pareja. El objetivo no solamente es poder superar para empezar otra relación, sino primero para estar bien solos y después con otra persona. La pregunta es, ¿se puede ser feliz sin depender de otra persona? La respuesta es sí, sí se puede ser feliz sin depender de otra persona. Y aunque el concepto de la felicidad de pronto a mí no me gusta tanto porque como que es un estado al que todos tenemos que llegar y se volvió de moda y entonces la felicidad y seamos felices, yo creo que entendamos la felicidad más bien como bienestar, como un estado de tranquilidad, de placidez, de bienestar, de sentirnos realizados. Y se ha investigado la felicidad, personas que han estado felices, qué pasa internamente también en su cerebro, en su dinámica bioquímica. Y se ha encontrado que hay un cuarteto de la felicidad, que son la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina, entre otras, pero principalmente estas. Es decir, que sí se puede lograr ser feliz sin depender de otra persona. Y eso es algo que hay que entender y que hay que aceptar, que podemos vivir sin la otra persona.
y que podemos vivir sin una relación. Por supuesto que somos seres sociales y necesitamos de los otros. Y muchos de nosotros, como les decía, queremos vivir con una persona para el resto de nuestras vidas y apostamos a eso. Hay otros que no, pero hay otros que sí. Pero en general, el ser humano es un ser gregario, un ser que necesita del otro, del contacto con otras personas. Matthew Ricard fue declarado el hombre más feliz del mundo por el Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Wisconsin. Él era un monje francés. Y qué curioso, volviendo pues como el tema espiritual, que dentro de las personas más felices que se encuentran en el mundo coinciden con que son personas espirituales. Y esta persona no necesita una pareja para estar feliz, un amor para estar feliz. Su amor seguramente es su relación con su espiritualidad. Y en este estudio del Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Wisconsin, a este monje francés le encontraron una actividad inusual en la corteza izquierda de su cerebro donde residen las sensaciones placenteras y encontraron que esta persona tenía estas sensaciones placenteras con todos estos neurotransmisores que les compartí hace un momento. A él lo conectaron, le hicieron un estudio cerebral y los resultados se publicaron en el 2004 por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Ahora, pregunta para ir finalizando esta interesante temática. ¿Pueden los hombres y las mujeres ser solo amigos? Se publica un artículo en el año 2012 sobre dice, beneficio o carga, atracción en la amistad entre sexos. Cuando yo estaba en la universidad, y permítame contar una experiencia más, estaba estudiando, por supuesto, mi carrera de psicología y éramos un grupo de más o menos 35, 38 estudiantes. Por supuesto, la psicología generalmente la estudian más mujeres que hombres, entonces éramos no más de 5 hombres y el resto eran mujeres. Y eso me permitió pues como entender un poquito más el mundo femenino. Y en ese sentido, entender que somos diferentes. Y la pregunta es, ¿hombres y mujeres podemos ser solo amigos? ¿Qué encontraron en este estudio? Tras analizar las reacciones de un centenar de universitarios en un estudio de la Universidad de Wisconsin, concluyó que la amistad entre individuos de distinto sexo no era posible, al constatar que una de las partes, cuando no las dos, acaba por desarrollar en algún momento un grado distinto de atracción sexual. Y eso tiene mucho que ver con que pueden ser amigos, sí, pero si siguen compartiendo, si siguen estando juntos, aunque sea de amigos, por supuesto que su intención es ser amigos, no lo dudo, pero se va generando vínculo, apego, porque internamente media lo que hablamos en el anterior video, la oxitocina, la vasopresina y todas esas dinámicas cerebrales que hacen que se genere vínculo, que se genere atracción. Según el estudio, hombres y mujeres tienen una percepción muy distinta de los mensajes que reciben del sexo opuesto. No vemos el mundo de la misma manera. He aquí un estudio, un artículo que lo afirma. Fíjense cómo vemos el mundo de perspectivas distintas. Cada uno ve el mundo desde donde esté parado y hombres y mujeres lo vemos de formas distintas. Hombres y mujeres procesamos de formas distintas. Mientras la mujer, ante una misma situación, ante una misma mujer que está viendo, ve su ropa, el hombre está viendo más allá de la ropa. Pero pensemos incluso en el mismo sexo, no tenemos que hablar solo de diferencias de hombres y mujeres. Un mismo hecho puede ser interpretado o percibido por las personas de formas muy diferentes. Pensemos, por ejemplo, en una lluvia. Empieza a llover, un aguacero. Para una persona es lo máximo, la disfruta, se siente a plenitud, pero para otra, qué pereza, está lloviendo, se me dañó el día, se encierra, entonces otra persona lo toma bien y se encierra en su casa, se toma un vino, un café, se pone a ver una película, en fin. O sea, un mismo hecho, es la misma lluvia, la percibimos distinta, de formas distintas todos los humanos. Y si en el plano físico objetivo percibimos de forma diferente, cuánto más en el plano emocional y sentimental que es subjetivo.
Eso de que hombres y mujeres lo tenemos claro y solo somos amigos, ese estudio ya lo dijo, pero es verdad, no es cierto. Por eso hay frases como, no, te confundiste, tú confundiste las cosas, yo solo quería que fuéramos amigos. Pero esta persona creyó que ella o él, en este caso en la foto, él creyó que ella era amable y todo porque le gustaba y ella solo quería ser amiga de él. Si en el plano físico eso pasa, en lo subjetivo mucho más. Existen diferencias en la percepción de hombres y mujeres sobre las intenciones de otros al invitar a salir. En muchos casos, el hombre invita porque le interesa a la mujer, no se quiere quedar como amigo, sino tener algo más. Obviamente no podemos generalizar, ¿cierto? Pero son tendencias. La mujer acepta la invitación porque le agrada a la persona, quiere tener una amistad. Y si ésta llega o no a ser amorosa, no es su principal preocupación. Ella está disfrutando el momento, le agrada a la persona y simplemente quiere hacer amistades. Y vuelvo y retomo la experiencia personal que les estaba contando de estar estudiando con mujeres. Y yo me acuerdo mucho la experiencia de una vez cuando una compañera me decía que se había ido a una fiesta y que un hombre le había pedido el teléfono. Y yo, te pidió el teléfono, entonces van a salir y te gusta la persona y no, no, nada, como amigos. Y yo, como amigos, ¿cómo así que como amigos? Sí, sí, pues solo para salir, para conocer, para tener amigos. Y yo, no, 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 él no te pidió el teléfono para ser amigo, él quiere tener algo contigo. Pues te quiere conocer y quiere llegar a tener algo contigo. No, pero usted, ¿por qué piensa eso? Bueno, y entonces fue una discusión constante que tuve con muchas de ellas porque no entendían que yo veía la realidad de otra manera. Por supuesto, yo era hombre y veía la perspectiva masculina y ellas la femenina. Y aprendí a entender que las mujeres pueden pensar así, aunque no sea lógico para mí. Y con el tiempo, muchas de ellas se dieron cuenta que esa persona que inicialmente se mostraba como amigo, terminaba queriendo tener algo más con ellas. Y se confirmaba lo que yo presentía, esa hipótesis que yo tenía, que me la confirmó este estudio que les acabé de citar. Y entonces muchas de ellas me decían, pero entonces no podemos tener amigos. No, sí, 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 sí es posible que se puedan tener amistades, sí, pero es que las amistades surgen, uno no las busca. Las amistades van creándose, se van constituyendo. Por ejemplo, yo les decía que entonces uno puede, en un despecho, salir en grupo. En grupo uno sale, hace amistades, conoce gente, gente del sexo opuesto, en fin, y uno puede crear amistades y sale en grupo y ahí están las amistades, ¿cierto? Pues porque uno no está saliendo en pareja porque, por supuesto, son amistades, ¿cierto? Pero entonces, esto a lo que va es que es importante entender que percibimos de forma distinta. Para ir concluyendo, hay un video recomendado porque por supuesto este tema da para hablar mucho y profundizar en cada tema. Cada tema podría convertirse en una conferencia, en una intervención puntual. Para ir terminando, hay unos videos que quiero recomendarles. El primero es un video para profundizar en los resultados de los estudios de Helen Fisher. Es una entrevista que le hacen a Helen Fisher en el 2022 y ella trata unos temas que incluso aquí no pudimos abordar, pero que vale la pena que ustedes los revisen para complementar cómo llegó ella a interesarse por estudiar el amor. Ella cuenta cómo llegó a a ese tema. Si existe el amor a primera vista, que es una pregunta que muchas personas pueden tener en este momento. Sobre unos rasgos de personalidad y tipos de clasificación de las personas en términos del amor que ella establece, si cambiará la dinámica cerebral a futuro en relación al enamoramiento, al amor y al desamor, si es posible que el cerebro a futuro, con el paso del tiempo, la cultura se modifique, si hay cambio, bueno, ya, sobre el poliamor, no, sí, el cambio en las relaciones sentimentales a lo largo de la historia y características de las actuales, o sea, hace un contraste de cómo era el amor antes, cómo eran las relaciones sentimentales antes, cómo es ahora, si han cambiado las relaciones. Ahora la pregunta es, ¿el cerebro ha cambiado? Eso es lo que ella aborda allí. Habla sobre el poliamor y sus limitaciones. Ustedes saben que hoy en día ya el amor no se limita no solamente a relación heterosexual, sino que a relaciones no heterosexuales, pero no solo eso, sino a
tres o más y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo entender el poliamor y qué limitaciones tiene el poliamor? Lo habla ella en ese video. Estudios con personas no heterosexuales, entonces ella cuenta que no solamente ha hecho estudios con personas homosexuales, sino con otro tipo de personas no heterosexuales. Habla sobre el desamor y cómo abordarlo, algunas estrategias y cuál cree ella que es el futuro de las relaciones sentimentales. Entonces, este es el video, también les voy a dejar el enlace ahí en la descripción de este video, de qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Una entrevista pues que le hacen a Helen Fisher, que es neurobióloga y antropóloga. Para ir concluyendo, dos videos más para comprender y recibir más estrategias para superar el desamor, ya específicamente ante el desamor. El primero es esta entrevista en un canal eh, de farándula que se llama ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando hay desamor? Entonces, este es un neurofisiólogo que nos cuenta más en detalle, profundiza más de lo que yo lo hice por cuestiones de tiempo, en qué pasa nuestro cerebro cuando hay desamor y aporta también estrategias que les pueden servir para abordar y superar esta etapa. Y por último, este video de Silvia Olmedo, que es psicóloga, que no solamente habla del desamor, sino que también nos puede ayudar para eso que les vengo planteando de que podemos vivir sin una persona al lado y que podemos buscar la felicidad de otras maneras distintas. Ella entonces habla sobre que el problema no es el desamor, sino el miedo a la soledad. Para concluir entonces esta frase que dice, el amor es un lienzo que la naturaleza proporciona y la imaginación decora. Voltaire. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.